Por allá en el siglo XX, el ventrílocuo Charlie McCarthy logró el éxito con el espectáculo de su fiel muñeco Edgar, pero en circunstancias extrañas apareció sin vida en una habitación de Nueva York y el único responsable, aparentemente, fue Edgar Berken, el nombre de su muñeco poseído. Acompáñame a revisar detalle a detalle esta historia. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El muñeco Edgar era quien representaba a un niño de 8 años que tenía rasgos demasiado expresivos y lo más sorprendente era su tamaño, así como estarán viendo la imagen en pantalla. Pues a comparación con el de otros muñecos de esa época, Edgar lo sobrepasaba por muchísimo. Además sus ojos eran de madera y expresaban tristeza o incluso maldad a simple vista. El ventrílocuo Charlie McCarthy hizo tan bien su trabajo como ventrílocuo que muchos llegaron a cuestionarlo, pues muchas personas creían en su audiencia que este hombre utilizaba algún tipo de brujería o hechicería para que este muñeco hablara, ya que era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios. Como era de esperarse, las especulaciones y rumores asustaron a muchos padres, quienes por obvias razones prohibieron a sus hijos ir a presenciar este show. Además, otro de los mitos que más fuerza estaban tomando era que el artista, al no permitir que nadie se acercara al muñeco y solo él pudiera sacarlo, tocarlo, hiciera parecer que estuviera poseído o fuera un niño de verdad muerto, pero hasta ahí no todo el mundo sabía mucho. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin en una gira por Nueva York. Hablemos de esto. Y fue por allá en el año 1920, en una noche donde la policía de Nueva York encontró a Charlie McCarthy tendido en el piso sin vida, con el cuello destrozado, heridas demasiado fuertes en todo el cuerpo y con los ojos afuera. Luego buscaron el muñeco y, como era obvio, la primera hipótesis fue que alguien entró a robar el muñeco y asesinaron a Charlie. Pero no obstante, cuando abrieron la caja donde se resguardaba Edgar, el muñeco diabólico de esta historia, había algo más terrorífico. Este muñeco seguía ahí en la caja, muy apacible. Ante estos hechos ocurridos, en los periódicos de la época documentaron que Edgar era el asesino de McCarthy, y al iniciar el análisis descubrieron algo que le daba un giro al asesinato de Charlie McCarthy. Dentro del muñeco Edgar encontraron el cadáver de un niño. En sus pequeños dedos encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapada con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo Charlie McCarthy logró conservar también el cadáver del niño. Uno de los rumores o teorías o como ustedes quieran llamarles que tomó más fuerza fue que el cadáver podría tratarse de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó Charlie McCarthy no fue capaz de enterrarlo y le otorgó una segunda vida incluyéndolo en sus shows de ventrilogía. Y ustedes estarán preguntando qué pasó con el muñeco Edgar, lo robaron, estará en un museo. Pues aunque para muchas personas esto pueda ser una leyenda o para otros algo verídico porque hay muchas fotos, el registro bibliográfico no dice nada de lo que ocurrió con el muñeco Edgar o muñeco diabólico de esta historia, ni siquiera nos dice si alguna persona tomaría alguna venganza por el cuerpo del niño que había dentro del muñeco. Esta historia para los neoyorquinos quedó en el olvido después de lo ocurrido. Y es que historias de muñecos poseídos hay demasiadas. Tenemos también la historia del muñeco Robert, quien fue un muñeco que fue ritualizado con brujería vudú que se le entregó a un niño llamado Eugene Otto, quien con el pasar del tiempo se escuchaba a este niño hablar con el muñeco. Esta historia sirvió de inspiración para Chucky, que por cierto, si ustedes quieren saber esta historia completa, se las voy a dejar en la descripción y aquí en una tarjetica. También tenemos la historia de Annabelle, una muñeca que fue inspeccionada por los Warren y que hoy en día está en el Museo del Ocultismo. También tengo un video documentando este caso que lo van a encontrar en la descripción y en las tarjeticas de este video.
Por mi parte ya sería todo por este video. Los invito a que si les gustó me comenten qué les pareció esta historia. Si quieren apoyar el canal económicamente, les dejo mi PayPal en la descripción. Y yo soy Andrés, y este fue un expediente de misterio.